integrado por las estudiantes Diana Negrón Ruiz, Valeria Rengifo del Águila, Cristi Valeria Linares Gutiérrez, Norqui Norma Rengifo Sánchez y quien les habla, Clarisa Ramírez Díaz. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el fraude en la ley penal. Es menester entender que este tema es de urgente interpretación, de urgente debate, de urgente discusión respecto a que es una nueva forma, ¿no?, desde la historia que vamos a tocar, que ha venido jalando, que ha venido arrastrando situaciones que hoy culturalmente pueden estar hasta casi normalizadas. Es en ese sentido que vamos a abordar el tema de una forma muy dinámica. Para tocar este punto creo que también es importante saber de dónde viene, cómo nace, ¿no? Y desde el derecho internacional privado se ha considerado que esto nace desde Roma. En Roma no existía una definición segura respecto a esto, pero desde su casuística, desde su jurisprudencia y desde los actos que venían constantemente, no lograron definir, pero sí lograron identificar. También podemos decir que existieron 3 periodos importantes, como el primero, que se refiere a las 12 tablas, en donde sí se podía identificar, sí se podía saber cuáles eran los actos que estaban infringiendo la ley, pero solamente llegaba hasta allí. Cuando pasó al segundo periodo, que es el clásico, ahí ya se estaba encontrando, ya no desde una interpretación literaria, sino desde cómo se indagaba la voluntad del legislador para plasmar en la ley, en la norma, lo que pretendía respecto a este punto. En el tercer periodo, que es el postclásico, sí se podría decir que es lo que hoy también tenemos, sí, en el sentido de que las personas ya estaban encontrando en la ley dispositivos y herramientas que servirían para que ellos puedan hacer o no hacer determinadas acciones que forman parte de su deber, de su obligación. En el Perú también, con la ley 13.637 del 21 de diciembre de 1967, ya se estaba refiriendo a su artículo 228 sobre esta acción. En la ley 12.804 también de 1960, en el artículo 375 también se refería sobre la defraudación, ¿no?, respecto a que es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido a expensas de los derechos del Estado o a la percepción de los tributos. En el proyecto del Código Tributario de 1970 también se refería a eso, el que mediante engaño, mediante alevosía e intención pretendía esto, iba a tener una prisión de 4 años, ¿no? Sí estaba regulado y en el transcurso de la historia se estaba regulando. Es por eso que hasta el día de hoy, que conocemos lo que estén en los dispositivos legales, se mantiene esta intención de querer seguir regulando este tipo de acciones que le hacen daño al país. Algunos conceptos voy a compartir también. Palauta Boada decía que es un resultado económico por medios jurídicos distintos a los normales, medios jurídicos que natural y primariamente tienen al logro de fines diversos, ¿no? Él nos dice que si se llega a algo y que la ley es un medio jurídico, es un instrumento para esto. También nos dice Giuliani Fromroach que aquel proceder que sin infringir las estructuras, que sin infringir el texto de la ley, procura el alivio tributario mediante la utilización de estructuras jurídicas atípicas o anómalas. El siguiente autor es Tesauro, que sostiene que el modelo continental basado en ello es más respetuoso con las exigencias de la certeza del ordenamiento. Y el principio de seguridad jurídica, que el sistema vigente en los países y del que se acude a la aplicación jurisprudencial de una serie de principios para luchar contra el fraude, ¿no? Él lo que nos dice es desde un aspecto de reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos luchar con eso? Que eso es lo que hasta el día de hoy tenemos. Ahora, otro punto importante es cómo lo estamos viendo. Desde el sentido extenso, amplio y estricto, que es lo que nosotros hemos considerado para este trabajo, podemos decir que esta es una acción con dolo, con mala fe, con intención. Existe una interiorización antes de la realización de este delito que se configura desde el primer momento en que la persona
lo comete, ya que como sabemos el pensarlo no configura un delito. También lo consideramos como una maniobra en el sentido amplio, cuyo fin es eludir una obligación determinada, y en sentido estricto que consiste en una ilusión del ordenamiento nacional natural o normalmente competente mediante lo artificial, constitución de un punto de contacto previamente establecido por los intervinientes en el acto, ¿no? Los elementos, bueno, son 3 puntos también importantes: el empleo de una ley, utilización de uno o más actos jurídicos reales y legales, y el resultado ilícito. Como sabemos, el empleo de una ley es conocer que el dispositivo legal se encuentra en nuestro ordenamiento. Lo segundo es, de acuerdo a que estamos viendo que ese dispositivo está allí, cómo lo tergiversamos para que sea una maniobra, ya sea por acción o por omisión, de que no podamos cumplir con una determinada obligación. Y como sabemos, el resultado ilícito sería la consumación de un fraude de la ley. La naturaleza jurídica la podemos ver desde 2 puntos: desde el lado del evasor, que constituiría un acto doloso, voluntariamente, con mala fe, con intención de desarrollarse y de aplicabilidad de la ley imperativa para que podamos no cumplir con lo que debemos cumplir, resultando un acto ilícito. Y desde el Estado agredido, pues es un medio de defensa, porque el Estado crea leyes para que nos regule las acciones, y muchas veces las personas utilizan eso para que puedan, en este caso, eludir urgente interpretación, de urgente debate, de urgente discusión respecto a que es una nueva forma, ¿no?, desde la historia que vamos a tocar, que ha venido jalando, que ha venido arrastrando situaciones que hoy culturalmente pueden estar hasta casi normalizadas. Es en ese sentido que vamos a abordar el tema de una forma muy dinámica. Para tocar este punto, creo que también es importante saber de dónde viene, cómo nace, ¿no? Y desde el derecho internacional privado se ha considerado que esto nace desde Roma. En Roma no existía una definición segura respecto a esto, pero desde su casuística, desde su jurisprudencia y desde los actos que venían constantemente, no lograron definir, pero sí lograron identificar. También podemos decir que existieron 3 periodos importantes, como el primero, que se refiere a las 12 tablas, en donde sí se podía identificar, sí se podía saber cuáles eran los actos que estaban infringiendo la ley, pero solamente llegaba hasta allí. Cuando pasó al segundo periodo, que es el clásico, ahí ya se estaba encontrando, ya no desde una interpretación literaria, sino desde cómo se indagaba la voluntad del legislador para plasmar en la ley, en la norma, lo que pretendía respecto a este punto. En el tercer periodo, que es el postclásico, sí se podría decir que es lo que hoy también tenemos. Sí, en el sentido de que las personas ya estaban encontrando en la ley dispositivos y herramientas que servirían para que ellos puedan hacer o no hacer determinadas acciones que forman parte de su deber, de su obligación. En el Perú también, con la ley 13.637 del 21 de diciembre de 1967, ya se estaba refiriendo a su artículo 228 sobre esta acción. En la ley 12.804 también de 1960, en el artículo 375 también se refería sobre la defraudación, ¿no?, respecto a que es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido a expensas de los derechos del Estado o a la percepción de los tributos. En el proyecto del Código Tributario de 1970 también se refería a eso, el que mediante engaño, mediante alevosía e intención pretendía esto, iba a tener una prisión de 4 años, ¿no? O sea, sí estaba regulado, y en el transcurso de la historia se estaba regulando. Es por eso que hasta el día de hoy, que conocemos lo que estén en los dispositivos legales, se mantiene esta intención de querer seguir regulando este tipo de acciones que le hacen daño al país. Algunos conceptos voy a compartir también. Palau Taboada decía que es un resultado económico por medios
jurídicos distintos a los normales, medios jurídicos que natural y primariamente tienen al logro de fines diversos, ¿no? Él nos dice que si se llega a algo y que la ley es un medio jurídico, es un instrumento para esto. También nos dice Giuliani from Roche que aquel proceder que sin infringir las estructuras, que sin infringir el texto de la ley, procura el alivio tributario mediante la utilización de estructuras jurídicas atípicas o anómalas. El siguiente autor es Tesauro, que sostiene que el modelo continental basado en ello es más respetuoso con las exigencias de la certeza del ordenamiento. Y el principio de seguridad jurídica que el sistema vigente en los países y del que se acude a la aplicación jurisprudencial de una serie de principios para luchar contra el fraude, ¿no? Él lo que nos dice es desde un aspecto de reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos luchar con eso? Que es lo que hasta el día de hoy tenemos. Ahora, otro punto importante es cómo lo estamos viendo. Desde el sentido extenso, amplio y estricto, que es lo que nosotros hemos considerado para este trabajo, podemos decir que esta es una acción con dolo, con mala fe, con intención. Existe una interiorización antes de la realización de este delito que se configura desde el primer momento en que la persona lo comete, ya que, como sabemos, el pensarlo no configura un delito. También lo consideramos como una maniobra en el sentido amplio, cuyo fin es eludir una obligación determinada, y en sentido estricto, que consiste en una ilusión del ordenamiento nacional natural o normalmente competente mediante lo artificial, constitución de un punto de contacto previamente establecido por los intervinientes en el acto, ¿no? Los elementos, bueno, son 3 puntos también importantes. El empleo de una ley, utilización de uno o más actos jurídicos reales y legales, y el resultado ilícito. Como sabemos, el empleo de una ley es conocer que el dispositivo legal se encuentra en nuestro ordenamiento. Lo segundo es, de acuerdo a que estamos viendo que ese dispositivo está allí, cómo lo tergiversamos para que sea una maniobra, ya sea por acción o por omisión, de que no podamos cumplir con una determinada obligación. Y como sabemos, el resultado ilícito sería la consumación de un fraude de la ley. La naturaleza jurídica la podemos ver desde 2 puntos. Desde el lado del evasor, que constituiría un acto doloso, voluntariamente, con mala fe, con intención de desarrollarse y de aplicabilidad de la ley imperativa para que podamos no cumplir con lo que debemos cumplir, resultando un acto ilícito. Y desde el Estado agredido, pues es un medio de defensa, porque el Estado crea leyes para que nos regulen las acciones, y muchas veces las personas utilizan eso para que puedan, en este caso, eludir deberes y obligaciones que tienen que cumplir. Las partes intervinientes es el sujeto activo, el sujeto pasivo, que en este caso el activo sería la persona que está desarrollando esta acción mala, ¿no? Que puede ser por acción o por omisión, y el sujeto pasivo, que en este caso sería también el Estado. Eso sería todo por mi parte. Aspectos. Perspectivas del evasor. Su comportamiento es de dolo y voluntad, para que él mismo pueda evadir el cumplimiento de la norma, ¿no? A través de comportamientos ilícitos. ¿Qué quiere decir? De que no va acorde de la ley, porque en consecuencia el resultado va en contra de esta misma. La perspectiva del Estado agredido. Es un mecanismo de defensa desarrollado por el Estado a fin de prevenir o sancionar acciones contrarias a la ley que buscan burlar el comportamiento de la norma. Las características. Manipulación del factor de conexión. El agente modifica esas circunstancias sin que existe una variación en la regla de conflicto, pues existe una legalidad aparente, por cuanto la regla de conflicto no ha variado. Lo que varía ha sido la circunstancia en virtud a la manipulación del agente. Ello ha determinado que la regla de conflicto designe una ley interna diferente a la que normalmente le corresponde a la situación jurídica. En el caso de la princesa de Beaufort,
Según la regla de conflicto francesa, los efectos del matrimonio dependen de la ley que tienen las personas de acuerdo a su nacionalidad. Ahora, según dicha regla, el conflicto se aplica, esta ley interna francesa que prohibía el divorcio. Pero la princesa, para escapar a tal prohibición, pues se cambió de nacionalidad y esta adquiere la nacionalidad alemana, la misma que sí permitía el divorcio. En consecuencia, cuando hablamos de una manifestación del actor de conexión, no nos referimos al acto de cambiar los factores, sino que en este caso sería un acto propio del legislador, sino el acto de modificar las circunstancias sobre las cuales se basa el factor de conexión para designar la ley aplicable. Esto implica igualmente que solo puede existir el fraude a la ley en aquellos dominios de la regla de conflicto, donde los factores de conexión son susceptibles, de ser afectados por los actos de los individuos, como son la nacionalidad, el domicilio. ¿Por qué? Porque en estos casos los individuos cambian rápidamente de nacionalidad con el fin de situarse a una ley que mejor le convenga. La intencionalidad de la gente. Sin intención dolosa, el fraude a la ley no puede existir, dado que la gente obra de mala fe. Sin embargo, el probar la intencionalidad del fraude es muy difícil, dado que se trata de un elemento subjetivo. Es decir, es necesario una interpretación, además de también probar la relación de causalidad entre la voluntad dolosa y el resultado. Siendo la intencionalidad un elemento subjetivo, la jurisprudencia francesa y la doctrina concuerdan que la única manera de probarla es en base a los indicios objetivos, que en su conjunto permiten apreciar la intencionalidad. El cambio de nacionalidad no tiene en sí nada de fraudulento, pero los tribunales franceses se preguntaban para qué o con qué fin la princesa adquiere la nueva nacionalidad. La respuesta viene por sí sola. La princesa contrae una segunda boda, un segundo matrimonio, pese a la prohibición que existía para ella. Además, este segundo matrimonio se efectuó inmediatamente después que la princesa adquirió su nueva nacionalidad. Finalmente, otro indicio importante fue que una vez consumado el segundo matrimonio, la princesa renuncia a su nacionalidad. La intencionalidad se encontraba probada por una serie de actos sucesivos, que considerados en forma aislada no hubieran permitido la apreciación de la mala fe. En cambio, en su conjunto forman parte del rompecabezas, logrando apreciar dicho elemento subjetivo. El agente se encuentra en una situación jurídica inmutable, según la ley que le corresponde normalmente, por lo que cambiándose el régimen a la ley de otro estado le permitía que su situación jurídica variara. Esta norma prohibitiva o imperativa permitirá igualmente la apreciación de la intencionalidad del agente, pues no sería doble el fraude a la ley, Cuanto a la nueva ley aplicable, tiene la misma prohibición o imperatividad que la ley anterior. La existencia de esta norma imperativa o prohibitiva se le ha equiparado como norma de orden público, la misma que se debe entender como norma del orden público interno. 9. En nuestro ordenamiento jurídico, el acto jurídico. Ha de tratarse de un acto jurídico, no siendo suficiente la mera intencionalidad. La doctrina es unánime al afirmar que la conducta que constituye el fraude a la ley puede estar integrada por un único o por una pluralidad de actos, siendo este último la más frecuente. Al hablar de actos, el fraude no se circunscribe a lo que son los negocios jurídicos, Y que cabe que el acto en el fraude a la ley sea un acto jurídico en sentido estricto. Pero lo normal es, como dice Rodríguez Andrado,
que los negocios y actos se entrecrucen en un solo proceso fraudulento complejo. En cuanto a los hechos jurídicos naturales, no son susceptibles de ser calificados como fraudulentos, pero pueden ser tenidos en cuenta por el autor del fraude para conseguir sus propósitos. Asimismo, vemos la norma jurídica, ¿no? Que se encuentra el apoyo en una norma jurídica, pues de no ser así se trataría de un acto contra la ley. Si bien esta norma de cobertura no tiene por finalidad amparar este acto, el amparo que presta la llamada norma de cobertura es aparente. Utilización de un medio lícito. Esto es una de las características peculiares del fraude, ¿no? El medio utilizado para defraudar la ley es la ley misma y lógicamente lo convierte en un medio ilícito, ya que la persona que lo comete no hace nada distinto o señalado a la ley, pues de ser así cometería otra infracción menos un fraude a la ley propiamente dicha. La violación indirecta de la ley indica que el fraude a la ley no vulnera la ley de manera frontal como se hace en los actos contra la ley, sino más bien de manera encubierta, por lo que le consigna de realización un acto apegado a la ley, ¿no? No se vulnera la letra de esta, sino más bien el espíritu o su finalidad. 10. Bien, ahora continuando con la exposición, pasamos a lo que es la elusión tributaria. La elusión tributaria se entiende como la acción del contribuyente que busca evitar la aplicación de una norma tributaria para lograr una ventaja económica o también una ventaja patrimonial, ya sea a través de diferentes modalidades, por ejemplo, a través de la reducción de una carga tributaria, ya sea mediante una situación que produciría si es que no se realizara determinado acto jurídico. Cabe precisar que la elusión de impuestos puede hacer referencia a las conductas del contribuyente, que bueno, esta busca evitar el pago de impuestos utilizando diferentes maniobras o estrategias que sean permitidas por la misma ley o por los vacíos también de esta misma. La elusión no es estrictamente ilegal, puesto que no está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación, ¿no? En ocasiones la situación puede ser permitida por una ley, ya sea por la ambigüedad o también por los vacíos que ésta tiene. En una definición un poco haciendo la elusión fiscal, nos dice que consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, utilizando para ello mecanismos o estrategias que sean legales. Ahora pasamos a lo que es la evasión tributaria. Bueno, esto se trata más que todo de una actividad ilícita en las que se pueden incurrir personas o también empresas donde se ocultan los bienes o los ingresos de la administración tributaria. O también, por ejemplo, cuando existe una sobrevaloración de los gastos y tienen que hacer deducidos para poder pagar un poco menos los impuestos a los que verdaderamente puedan corresponder, ¿no? Cuando, por ejemplo, este delito supera ciertos montos, puede ser sancionado con penas privativas de la libertad. En cuanto a lo que vendría a ser el término de evasión, podemos mencionar que dicha situación se presenta cuando determinados agentes buscan reducir a como dé lugar, ya sean los costos tributarios, utilizando para ello medios que sean ilícitos o de repente vedados por la ley, vetados por la ley, ¿no?
tales como por ejemplo el contrabando, también encontramos a lo que vendría a ser el fraude o las diferentes actividades informales, como por ejemplo la comercialización clandestina, la fabricación clandestina, entre otros. Ahora pasamos a la economía de opción. Bueno, acá más que todo se entiende que las partes pueden ser libres de elegir para sus negocios las diferentes formas jurídicas que pueden llevar consigo a reducir el coste fiscal de transacción al máximo en cuanto estas tienen que ser legales. La economía de opción solo es posible si el contrato puede resultar perfecto, es decir, que sea lícito y que las partes de buena fe puedan obtener una utilidad un poco recíproca, ¿no? Pero, sin embargo, no se debe confundir con la economía de opción con el fraude a la ley, ya que la economía de opción se hace elegir entre las posibilidades que otorga la ley a la forma que tenga menor coste fiscal. Y mientras que el fraude de ley, en esta se busca pagar menos o quizás no pagar de conformidad a la ley, de acuerdo a lo que la ley nos dice, ¿no? En la elección del régimen tributario empresarial quisimos tocar un poco este tema. Por ejemplo, en un caso típico del ejercicio en lo que encontramos de la economía de opción, se puede presentar, por ejemplo, cuando un empresario evalúa dentro de las rentas empresariales cuál es la opción que mejor le conviene de una manera impositiva en la conducción de su negocio, ya sea el mismo que se puede encontrar en el régimen único simplificado o en el régimen especial de impuesto a la renta. Por ejemplo, este análisis, el inversionista podrá percatarse que no pueden intervenir acá las personas jurídicas, salvo en el caso de las EIRL, que son por empresas en mención que se han realizado de acuerdo a la ley 356, que recientemente les han incorporado. Ahora pasamos a la simulación. La simulación de manera tributaria puede tener un significado de veracidad en las operaciones que se puedan intentar presentar y que no existen. En la simulación se puede apreciar en la misma que va casi de la mano con el engaño, lo cual trata de ocultar la verdadera voluntad de los simuladores. Por ejemplo, acá se busca privilegiar la forma a través de terceros, ajenos y muchas veces hasta de la propia administración tributaria, ya que esta crea, observa y también considera que tal contratación corresponde a un contenido que en realidad no tendrá eficacia. Existen dos tipos de simulación, la simulación relativa y la simulación absoluta. En el caso de la simulación de tipo relativa, nos dice que lo que el contribuyente puede estar buscando es diferir la carga tributaria en un ejercicio a través de la modificación de las fechas de los contratos. Y en la simulación absoluta, en donde la operación que se está tratando de simular no existe. En el principio, ahora pasamos al principio implícito de nuestra Carta Magna. Acá brevemente, casi de la mano con el engaño, lo cual trata de ocultar la verdadera voluntad de los simuladores. Por ejemplo, acá se busca privilegiar la forma a través de terceros, ajenos y muchas veces hasta de la propia administración tributaria, ya que esta crea, observa y también considera que tal contratación corresponde a un contenido que en realidad no tendrá eficacia. Existen dos tipos de simulación, la simulación relativa y la simulación absoluta. En el caso de la simulación de tipo relativa, nos dice que lo que el contribuyente puede estar buscando es diferir la carga tributaria en un ejercicio a través de la modificación de las fechas de los contratos.
Y en la simulación absoluta, en donde la operación que se está tratando de simular no existe. En el principio, ahora pasamos al principio implícito de nuestra carta magna. Acá brevemente es el significado, por ejemplo, que el impulso que motiva a la realización de un acto cuya conciencia es innatamente a la necesidad que se va a realizar al constreñimiento que pueda implicar el imperio a la norma. Ahora sí les paso con mi siguiente compañera que va a continuar con la exposición. Continuando con el tema, el caso de las empresas constructoras y el impuesto a la renta. En el artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, indica que las empresas de construcción o similares que ejecuten obras cuyos resultados correspondan a más de un año de ejercicio grabable podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, que es asignar a cada ejercicio grabable de renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra. Durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. Y 2. Asignar a cada ejercicio grabable la renta bruta que se establezca, deduciendo del importe cobrado por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales trabajos. En este orden de ideas, será el contribuyente quien elija cuál de estos dos le conviene más. Hasta el año 2012 existían 3 posibles escenarios. El tercero era que digerir los resultados hasta la total terminación de las obras, cuando éstas, según contrato, deban ejecutarse dentro de un plazo no mayor de 3 años, en cuyo caso los impuestos que correspondan se aplicará sobre la ganancia así determinada. Pero esta se procedió a ser derogada, dado que las empresas trataban de acogerse a ese dispuesto, en este tercer caso, para diferir sus ingresos a la culminación de la obra, la cual estimaban en menos de 3 años, pero que al finalizar la misma nunca pagaban el impuesto respectivo. Muy bien, ahora respecto a la simulación. La simulación es la acción de simular y alterar aparenta de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o contrato. Se aprecia que va casi de la mano con el engaño, porque busca privilegiar la forma y a través de la misma se busca que los terceros ajenos, hasta la propia administración tributaria, crea, observe y considere que cada contratación corresponde a un contenido que en realidad no tendrá eficacia. La simulación se divide en dos, que es la relativa y la absoluta. Mientras que en la relativa, el contribuyente puede estar buscando el diferir la carga tributaria de un ejercicio a otro a través de la modificación de fechas de los contratos. Existe una modificación en sí. Mientras que la simulación absoluta es donde la operación que se está tratando de simular no existe, porque existe una ausencia de conducta negociable. Un primer caso sobre simulación es la contratación de personal por locación de servicios cuando en realidad es un trabajador bajo subordinación. Y el segundo es la venta de un inmueble por parte de una empresa constructora y la utilización de contratos de asociación en participación. Ahora, el principio implícito de nuestra Carta Magna, el deber de contribuir. Jurídicamente significa que el impulso que motiva la realización de un acto cuya conciencia es inmanente a la necesidad de realizarse y al constreñimiento que implica el imperio de la norma. La administración tributaria juega un rol de recaudación, la misma que debe ejercerse de la forma más efectiva posible. Por ello se requiere que la ley tributaria confiera a la administración tributaria mecanismos efectivos que le permitan exigir al contribuyente el cumplimiento de su deber de contribuir a los gastos del Estado. Que el deber de contribuir no está contemplado en la actual Constitución de 1993 como principio explícito. Ahora, sobre las normas imperativas. Las normas imperativas son las que ordenan taxativamente el cumplimiento de una conducta. Tal cumplimiento es total o exonerablemente obligatorio. Y las normas facultativas, que están sujetas a la voluntad de las partes, son ellas las que le dan vida. En obligatoriedad de la norma imperativa, es creada por el legislador por considerarla necesaria para mantener vigentes principios, valores o costumbres propias de cada comunidad en atención a su idiosincrasia, por lo que resulta inaceptable que el cumplimiento de una disposición imperativa quede sujeta al cumplimiento o modificación de los obligados a obedecerlo. Ahora bien,
¿qué derecho deberá aplicarse para solucionarlo? En esta encontramos lo que es la importancia de la norma conflictual, que tiene, como todo dispositivo legal, dos elementos: supuesto y consecuencia. Tiene como fin determinar la norma material que dará solución al problema de fondo. Ahora bien, en los supuestos tenemos los supuestos personales, reales o patrimoniales y relativos a los actos. En la naturaleza personal refiere a situaciones inherentes a la calidad de persona. Tales sería el nombre o el estado civil. Y en estos casos la solución la daría la consecuencia de la norma conflictual con el principio de nacionalidad. En el supuesto de contenido real o patrimonial versa sobre bienes que pueden ser muebles o inmuebles. Y en el supuesto relativos a los actos refiere a los actos de las personas. Deberán tomarse en cuenta tres situaciones diferentes que obviamente serán solucionadas por distintos principios, que uno es un negocio jurídico. El derecho aplicable será en el negocio jurídico el de locus regim actu, y en la creación de una sociedad el de lex loci constitutionis. Respecto a la consecuencia, en esta se encuentra el punto de conexión determinado por un principio que se dará solución al problema sustantivo al determinar la ley que debe aplicarse. Por ello, existen las clases de puntos de contacto, que son únicos o múltiples, mudables o inamovibles, y principales o accesorios. Los puntos de contacto únicos solo determinan la conexión con un derecho, lo que imposibilita su modificación. Los puntos de contacto múltiples permiten flexibilidad en la determinación del derecho aplicable, lo que da más posibilidades de solución a la vez que evita la impunidad. Los mudables, que he referido a la nacionalidad. Los inamovibles, posibles en conexiones territoriales, como ocurre en los inmuebles que se rigen por el principio de lex res itae. Las conexiones principales o subsidiarias se actualizarán en el supuesto de que el punto de conexión principal sea imposible. En caso de ausencia de cualquier otro medio de sanción, el juez solo debe recurrir al fraude a la ley como último medio de sanción cuando se va de una norma imperativa. Bien, ahora, el fraude en el Código Penal peruano. En nuestra ley penal tributaria está tipificado en el artículo número 1 como el que, en provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia o ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. Será premido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 a 730 días multa. El fraude en la ley penal tributaria está tipificado en el artículo número 1 como el que, en provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte tributos que establecen las leyes. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, con 365 a 730 días multa. En los requisitos encontramos que debe producirse un acto jurídico. El acto con aprecio de legalidad debe vulnerar el contenido ético de los preceptos de la norma en la que se ampara. Y en principio es indiferente si el infractor tenía la intención de eludir la norma defraudada, siendo suficiente con que se produzca un resultado ilícito. El acto ha de ser contrario al fin práctico de la norma defraudada. La norma de cobertura no ha de dirigirse expresamente a proteger el acto o negocio jurídico realizado. En los supuestos, vemos que el artículo 4 como el artículo 5 mencionan unos ciertos supuestos. En el artículo 4 su sanción es que es una pena privativa no menor de 8 ni mayor de 12 años con 730 a 1460 días multa cuando se obtengan exoneraciones o indemnizaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y fiscalización. Mientras que en el artículo 5 su sanción es una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con 180 a 365 días multa cuando 1. Incumpla totalmente dicha obligación. 2. No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables. 3. Realicen anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables. Y 4. Destruya o oculte total o parcialmente los libros y registros contables o los documentos relacionados con la tributación. En sus modalidades, tipificado en el artículo 2, cuando 1.
ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Y 2. No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieran efectuado dentro del plazo que para hacerlo fije las leyes y reglamentos pertinentes. En sus remedios tenemos 1, que es la acción paulana, y 2, la acción obliqua o subrogatoria. La acción paulana es la facultad que la ley otorga al acreedor para pedir la declaración de inoponibilidad o ineficacia respecto de él de ciertos actos de disposición no necesariamente fraudulentos que el deudor efectúe de su patrimonio que causen perjuicio a sus derechos. Mientras que la acción oblicua es aquel poder que el ordenamiento jurídico atribuye a los acreedores para ejercitar los derechos y acciones que corresponden a su deudor con el fin de cobrar de esta manera lo que se le debe. En su consumación, se consuma en el momento en que se va de mediante cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los servicios que establecen las leyes. En nuestras investigaciones que hemos realizado, muchas veces se confundía con el delito de estafa. Por eso hemos decidido mencionar el delito de estafa con el fin de hacer una pequeña diferenciación con el fraude a la ley, porque solo es una derivación. La estafa en sí es una defraudación, por ello es que existe su derivación, se la confunde mucho, causada mediante un ardid o engaño. El bien jurídico protegido, al igual que la defraudación, es el patrimonio, solo que aquí es de un tercero, mientras que el fraude a la ley es del Estado mismo. Entre sus elementos encontramos el engaño, que es alteración de la verdad. La astucia es la habilidad, carácter mañoso y audaz con que se procede para conseguir un provecho ilícito, creando error en la víctima. Y el ardid, que es un medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento. En su consumación, se consuma en el momento en que el sujeto pasivo realiza por error el acto de disposición patrimonial perjudicial y el sujeto activo obtiene la disposición del bien ajeno. Y he aquí la diferencia. Mientras que el fraude a la ley es en sí el engaño, abuso de confianza, simulación a un tercero, que vendría a ser en este caso el Estado, como ya mencioné, mediante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que tiene como resultado representación de los estados financieros. La estafa no es más que una manipulación de la verdad que se realiza a un tercero cualquiera. Bueno, es importante también mencionar los tipos de fraude a la ley que existen. Nosotros como equipo hemos tomado en cuenta las que establecen el derecho internacional privado, en el cual nos señala 3 tipos de fraude. Tenemos lo que es el fraude retrospectivo, el fraude simultáneo y el fraude a la expectativa. Con respecto al primer punto, el fraude retrospectivo es aquel acto que fue realizado en el pasado, el cual el interesado lo llevó a cabo con total sinceridad y validez de la ley aplicable, pero obviamente que en el presente se coloca fraudulentamente bajo el imperio de una nueva ley, para eludir consecuencias que dicho acto producirá, siendo la nueva ley beneficiosa para los interesados, ¿no? Siendo ahí donde el fraude a la ley busca ser ese remedio necesario para respetar el carácter imperativo de la ley. Ahora, el fraude simultáneo funciona de una manera totalmente distinta al fraude retrospectivo, ¿no? Toda vez de que al momento de realizar un acto se hace con sinceridad y de manera válida aplicando la ley. Pero en este mismo momento no se falsean los hechos válidos a fin de esquivar consecuencias inmediatas del acto, cayendo fraudulentamente en el uso de una ley beneficiosa para el interesado, como cuando se falsean los hechos, ¿no? A fin de esquivar consecuencias inmediatas del acto perpetrado con sinceridad. Ahora, el fraude a la expectativa. En este tipo de fraude nos encontramos frente a 2 actos. Uno totalmente válido, llevado a cabo en un momento determinado, y un segundo que es el fraudulento, realizado para burlar o evadir, en este caso, las consecuencias jurídicas del primer acto válido. El acto fraudulento, en este caso, se lleva a cabo no necesariamente para burlar las consecuencias en el presente, sino previéndolos también para el futuro. Ahora, dentro de los efectos, ¿no?, que estos tipos de fraudes causan,
está relacionado directamente con la sanción, ¿no? Que se considera en tener pues por no efectuada la maniobra y aplicar el derecho que se quiso evadir, negando toda consecuencia de la acción fraudulenta. Por supuesto que dicha sanción reviste en esta rama del derecho de una gran importancia, puesto que están en juego legislaciones que son tomadas nacionales y por otra parte una legislación extranjera, ¿no? Con esta situación pues se genera la inquietud de saber cuál legislación aplicar de acuerdo al caso concreto, ¿no? También existen efectos con respecto a la víctima del fraude, ¿no? En este caso se puede afirmar que el punto de conexión pues no se realizó y se niegan las consecuencias derivadas del fraude. Ahora, respecto al país defraudado, también existen efectos, ¿no? En este caso, el país cuyo derecho ha sido evadido, por así decirlo, aplicará la sanción con las siguientes consecuencias, entendiéndose por estas como el no reconocimiento de las consecuencias derivadas del hecho fraudulento adquiridas en el sistema jurídico extranjero. La relación jurídica en este caso es reintegrada al imperio de la ley que normalmente lo regía. Ello puede ocasionar la invalidez del acto cometido en fraude a la ley. También existen efectos con respecto al país cuyo derecho se acoge de fraudulento. En este caso habrá de considerarse el fraude a la ley si en un caso de aplicación del orden público o si lo es un concepto autónomo. En el primer caso, los estados tendrán que reconocer la nación, dado que es su propia ley la que se invoca. En el segundo caso, los estados tendrían que sancionar la ley imperativa de cualquiera de ellos desde el momento que esa ley fuese competente e incluso internacionalmente competente también, ¿no? También existen lo que son los efectos respecto a terceros países. Para estos, la sanción del fraude a la ley dependerá siempre del fundamento y fin que se les asigne entre institutos, ¿no? Ahora bien, el bien jurídico protegido en este caso, ¿no? A pesar de que se ha tenido dificultades para ser definido, la definición más acorde que se considera como un interés vital para el desarrollo de los individuos, ¿no? De una sociedad determinada que se adquiere reconocimiento jurídico. En el fraude a la ley, el bien jurídico protegido es el patrimonio del Estado. También existen efectos con respecto a terceros países. Para estos, la sanción del fraude a la ley dependerá siempre del fundamento y fin que se le asigne a este instituto. Si la asimilan al orden público internacional, los terceros países procurarán a restablecer el imperio de la ley violada que armonice con la propia noción del orden público. Ahora, si lo reconocen autonomía, entonces deberán sancionar el fraude y aplicar la ley imperativa eludida, ya que esta era la intencionalmente competente. Ahora, el bien jurídico protegido, en este caso, siempre ha tenido dificultades para ser definido, ¿no? La definición más acorde es la que se considera como un interés vital, ¿no? Para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico. Ahora, en el fraude a la ley, el bien jurídico protegido es el patrimonio del Estado. El fraude, como bien sabemos, a la ley tributaria es uno de los tantos actos de mala fe que realizan aquellas personas que tienen la clara intención de evadir cualquier obligación tributaria, pues, ¿no? Por otro lado, esto se debe también al ahogo que existe para determinar la naturaleza del hecho imponible y la legalidad que revisten los actos realizados por el contribuyente. Está establecido en la norma 8 del Código Tributario, con la finalidad, pues, de, como ya lo dije, evadir cualquier obligación